Capítulo 21, la autocompasión y el perdón. Vamos a ajustar un poco ahí. Hay veces en las que cuando alguien nos ha hecho daño y sentimos enfado y amargura, que lo más compasivo es perdonar. Perdonar implica renunciar a enfadarnos con alguien que nos ha dañado. Pero antes de soltarlo, el perdón debe conllevar duelo. El punto central de la práctica del perdón es que no podemos perdonar a alguien sin abrirnos antes al daño que hemos experimentado. De manera similar, para perdonarnos a nosotros, debemos abrirnos antes al dolor, al remordimiento y la culpabilidad que acompañan el hecho de haber dañado a alguien. Perdonar no significa tolerar el mal comportamiento o retomar una relación dañina. Si hemos sido heridos en una relación, necesitamos protegernos antes de poder perdonar. Y si somos nosotros los que estamos dañando a otra persona, no podremos perdonarnos si esa es una excusa para seguir portándonos mal. Primero debemos poner fin a esa conducta y solo luego podremos reconocer y asumir la responsabilidad del daño que hemos provocado. También conviene recordar que el daño que hemos causado suele ser el producto de una multitud de causas y condiciones interrelacionadas que se remonta muy atrás en el tiempo. Hemos heredado parcialmente nuestro temperamento de nuestros padres y de nuestros abuelos, y nuestras acciones se han visto moldeadas por la historia de nuestra primera infancia, de la cultura en la que hemos crecido, de nuestro estado de salud, de los acontecimientos actuales. Es por ello que no tenemos un control total sobre lo que decimos y hacemos de un momento al otro. A veces provocamos dolor sin pretenderlo y es posible que acabemos arrepintiéndonos de ello. Un ejemplo es cuando nos mudamos de un lado a otro del país para emprender una nueva vida, dejando atrás amigos y familiares, o cuando nuestra situación laboral nos impide dar a nuestros ancianos padres la atención que necesitan. Pero aunque este tipo de dolor no sea culpa de nadie, la autocompasión puede ayudarnos a reconocerlo y sanarlo. La capacidad de perdonar requiere una conciencia aguda de nuestra humanidad compartida. Todos somos seres humanos imperfectos cuyas acciones se derivan de una amplia red de condiciones interdependientes que en muchos sentidos nos trascienden. Dicho en otras palabras, no tenemos que tomarnos muy personalmente nuestros errores. Paradójicamente, esta comprensión nos ayuda a ser más responsables de nuestras acciones y nos hace sentir emocionalmente más seguros. Una determinada investigación pidió a los participantes que recordaran una acción reciente de la que se sintieron culpables, como hacer trampa en un examen, mentirle a una pareja o decir algo hiriente que todavía les hiciera sentir mal cuando pensaban en ello. Los resultados de esta investigación pusieron de relieve que los participantes que aprendieron a ser autocompasivos con su transgresión afirmaron estar más motivados para disculparse por el daño provocado y más comprometidos a no repetir esa conducta que quienes no pasaron por ese aprendizaje. Aneka se esforzó mucho para perdonarse por haberse enfadado con su amiga y compañera de trabajo Hilde y por haberla mandado a la mierda. Aneka había estado sometida en el trabajo a una extraordinaria presión para conseguir un contrato con nuevos clientes y estaba dispuesta para cerrar el trato con ellos en una cena a la que también asistiría Hilde. Los clientes eran bastante conservadores y Aneka sabía que para que confiaran en ella y en su competencia debía llegar a tiempo, pero el día en cuestión, Hilde no acudió a la cita cuando Aneka pasó a recogerla a la hora prevista, y cuando desesperada la llamó por teléfono preguntándole «¿Pero dónde diablos estás?», resultó que Hilde había olvidado completamente el encuentro. «Oh, lo siento mucho», adujo sin ganas, ante lo cual Aneka explotó, soltó unas cuantas cosas muy desagradables, colgó y llamó a un taxi. Pasada la cena, sin embargo, Aneka se sentía fatal. Hilde era su amiga y no había hecho nada intencionalmente dañino. Simplemente había olvidado la cita, y Aneka había estado demasiado ocupada para recordárselo. Lo cierto es que estaba tan ansiosa por cerrar el trato que perdió la perspectiva
y reaccionó desproporcionadamente. Son 5 los pasos por los que atraviesa el proceso del perdón. 1. Apertura al dolor. Estar presentes con el malestar generado por lo que ocurrió, ¿no? Estoy presente, estoy abierto al dolor. 2. Autocompasión. Dejar que nuestro corazón se funda con el dolor, sin importar cuál fue su causa. Le mandamos amor, ¿no?, al dolor. 3. Sabiduría. Comenzar a reconocer que la situación no era estrictamente personal, sino consecuencia de muchas causas y condiciones interdependientes. 4. Formular la intención de perdonar, que pueda comenzar a perdonarme a mí o a otro por lo que consciente o inconscientemente me hizo, y por el dolor que le causé o me causó. 5. Responsabilidad de protegerse. Comprometernos a no incurrir en el mismo error y a mantenernos, en la medida de nuestras posibilidades, alejados del peligro. Aunque Aneka comenzó reprendiéndose muy duramente por su conducta con Hilde, no tardó en darse cuenta de que esa actitud no servía de gran cosa. Aneka, en cambio, necesitaba perdonarse por haber cometido un error, algo que, por cierto, le ocurre a todo el mundo. Aneka había aprendido los 5 pasos del perdón en un curso de MSc, de modo que sabía lo que tenía que hacer. Primero tuvo que aceptar el dolor que le había causado a Hilde, lo que no le resultó nada sencillo, sobre todo por el hecho de que finalmente no había conseguido formalizar el contrato que tanto esperaba. Y aunque su mente se empeñaba en culpar a Hilde, fue por culpa de Hilde, sabía que no había excusa alguna que justificara su conducta y que simplemente se había portado mal. Aneka se permitió sentir el efecto que las palabras de alguien a quien consideraba su amiga tuvieron en Hilde. Un paso que requirió algo de coraje, porque lo cierto es que la hizo sentir mal. Luego se ofreció la compasión que necesitaba por el dolor de haber herido a alguien a quien quería. Todo el mundo se equivoca. Siento mucho que hayas herido a tu amiga, sé lo mucho que lo lamentas. Una actitud que le proporcionó la perspectiva necesaria para darse cuenta del increíble estrés al que se hallaba sometida y que explicó que las circunstancias sacarán lo peor de ella. Después trató de perdonarse, al menos de manera provisional, por su conducta. Que pueda empezar a perdonarme por el dolor que le infligí a mi querida Hilde. Y finalmente se comprometió a hacer una respiración profunda, al menos cada vez que se sintiera enojada. Y aunque sabía que ese proceso podría llevar algún tiempo, porque no siempre sabía que estaba enojada, tomó la decisión de ser menos reactiva cuando se hallara sometida a una situación estresante. Las 2 prácticas siguientes te llevarán a través de los 5 pasos necesarios para perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Una vez más, el núcleo central del perdón consiste en abrirnos al daño que nos han hecho o al daño que nosotros hemos hecho. En este sentido, es muy importante dar los pasos en el momento oportuno, porque somos naturalmente ambivalentes en cuanto a sentirnos culpables por haber herido a otros o a exponernos a ser heridos de nuevo. Y es que lo primero, como dice el refrán, consiste en renunciar a toda esperanza de un pasado mejor. Bueno, práctica informal. Perdonar a los demás. Respira profundamente 2 o 3 veces mientras vamos cerrando los ojos. Vamos a centrarnos, a tranquilizarnos y vamos a poner las manos sobre nuestro corazón o sobre cualquier otro lugar que te ayude a reconfortarte, ¿no?, como un gesto de apoyo, un gesto de bondad dirigido hacia vos. Pensá ahora en una persona que te haya causado dolor y a la que estés dispuesto a perdonar. Pensá luego en un acontecimiento concreto cuyo grado de perturbación
se halla en el rango de ligeramente perturbador, aproximadamente un 3 en una escala del 1 al 10. Es importante para este ejercicio que elijas a una persona y a una acción que realmente estés dispuesto a perdonar, porque te hayas dado cuenta de que el hecho de aferrarte a la ira y a la culpa está provocándote un sufrimiento innecesario. Tómate el tiempo que necesites y escribí el acontecimiento que te gustaría corregir. Entonces pensamos en la persona y en el acontecimiento concreto. Trata, al realizar este ejercicio, de abrir el espacio suficiente para que en él quepa todo lo que experimentes, aproximándote con interés y curiosidad a la práctica, consciente de lo que ocurrió, pero sin dejarte arrastrar por el drama. No tengas empacho alguno en poner fin al ejercicio en el caso de que comiences a sentirte demasiado incómodo. Ten en cuenta que en el momento en que quieras, podés volver al ejercicio. Abrirse al dolor. Recordá los detalles lo más vívidamente posible. Ponete en contacto con el dolor que esa persona te causó. Sentí el correlato corporal de este dolor, cómo se siente el dolor en el cuerpo. Ten en cuenta que nos alcanza con que vos te pongas en contacto con el dolor, no necesitamos que te desbordes por el dolor, ¿sí? Entonces nos ponemos un poco en contacto con ese dolor, pero manteniendo la distancia suficiente en la medida que podamos para que no nos desborde. Ahora vamos a validar ese dolor como si estuvieras hablando con una persona querida. Claro que te entiendo. ¿Te hicieron daño? ¿Estas cosas duelen? Seguí ofreciéndote compasión. Si querés podés poner una mano en tu corazón o cualquiera otra de tu cuerpo y podés permitir que la bondad fluya de tu mano a tu cuerpo. ¿Sí? También podés dirigirte frases de autocompasión como que pueda estar a salvo, que pueda ser fuerte, que pueda ser amable conmigo. Pregúntate ahora, ¿estoy dispuesto a perdonar a esta persona? Y en el caso de que todavía no lo estés, trata de ser amable con vos. ¿Estoy dispuesto? Quizá todavía no estés. Si realmente estás dispuesto a perdonar, si podés entender las fuerzas que llevaron a esa persona a actuar del modo en que lo hizo, bueno, fíjate si estás en ese momento. Y si estás ahí, podemos reconocer que cometer errores es humano y preguntarnos también si hubo algún factor ambiental, quizás ajeno a la persona, como a vos, que influyó en lo que ocurrió, de que quizás hasta ahora no habías cobrado conciencia. Se hallaba esa persona, por ejemplo, sometida a una gran tensión, hubo otros factores que contribuyeran a conformar la personalidad de esa persona, como problemas durante su infancia, por ahí una baja autoestima, por ahí factores culturales. La mayoría de la gente trata simplemente de vivir su vida lo mejor que puede. Sean cuales fueren, sin embargo, los factores implicados, eso no saca que a vos te duela y te siga doliendo.
Cuando creas estar en condiciones para ello y no antes, disponete a perdonar a esa persona, diciendo algo así como que pueda empezar a perdonarte por lo que hiciste, que de manera consciente o inconsciente me lastimó. Y repetimos la frase que vos elijas, ¿no? Que es como decirte algo para el lado de que pueda empezar a perdonarte por lo que hiciste, que me lastimó, ¿no? Con o sin intención. Una vez que tengamos eso, si querés, podés firmar un contrato, hacer un contrato con vos mismo, en el que decidís no volver en la medida de lo posible, verte lastimado así por esa u otra persona, ¿no? Hacer un compromiso de cuidarte y no permitir que te lastimen de estas formas, ¿eh? ¿Cómo sería? Pensarlo en tu mente, o hasta lo podés escribir. Como siempre te propongo que te tomes un tiempo más largo que estas indicaciones. Quizás quieres estar pensando en eso durante el día, o un par de días. Y algunas preguntas que me gustaría hacerte cuando consideres que reflexionaste sobre estas cosas serían cómo te sentiste al volver a establecer contacto con ese dolor, si pudiste ofrecerte compasión, si advertiste la presencia de alguna resistencia a tu interior, pudiste identificar algún factor que provocase el comportamiento de esa persona que no hayas tenido anteriormente en cuenta, cómo te sentiste al usar la frase del perdón, si pudiste conectar con la decisión de protegerte en el futuro. ¿Sabes? Son preguntas para hacerte. Y es importante tener en cuenta que hay quienes, cuando lleven a cabo este ejercicio, descubren que todavía no están en condiciones de perdonar. Esta falta de disposición a perdonar es en sí misma una importante experiencia de aprendizaje. Trata de centrarte, si ese es tu caso, en la palabra comenzar de la frase del perdón, ¿no? Una palabra que subraya tu intención de perdonar sin que ello implique la necesidad de esforzarte en conseguirlo, ¿no? Sabemos que perdonamos, que hemos perdonado cuando nuestro corazón se siente libre, pero si el perdón sigue experimentándose como una carga, es que todavía no estamos listos, ¿eh? Esto está bueno para no sobreexigirse. Vamos a ir con la segunda práctica, que es informal, que se llama perdonarnos a nosotros mismos. Vamos de vuelta, acomodarnos, en el asiento, acostados, donde estén. Vamos a hacer unas respiraciones profundas. Y otra más. Con la próxima respiración vamos cerrando los ojos, como para centrarnos, para relajarnos. Podemos apoyar las manos sobre nuestro corazón o algún otro lugar que sea un gesto de apoyo amable para vos mismo, ¿sí? Y ahora te voy a pedir que pienses en una persona a la que vos hayas causado dolor y a la que podrías estar dispuesto a perdonar. Pensá luego en un acontecimiento concreto, ligeramente perturbador, un 3 del 1 al 10, y date el tiempo que necesites para descubrir la situación adecuada con la que trabajar, ¿no? Entonces, tomate unos minutos para pensar en eso. Situación en la que vos hayas lastimado a alguien y estés dispuesto a perdonar.
Entonces, cuando tengas esa situación, tómate unos momentos para considerar el modo en que tus acciones afectaron a la otra persona y date permiso para sentir la culpa y el remordimiento que naturalmente afloran cuando hemos causado daño a alguien. Ten en cuenta que esto puede exigir cierta valentía. Considera cómo tus acciones afectaron a otra persona. Puede ser interesante conectar con las sensaciones corporales asociadas a la culpa, abriendo un espacio suficiente para sentirlas de vuelta, las sensaciones físicas, ¿no? Si consideras que actuaste mal, podemos admitir que los seres humanos cometemos errores y que la culpa, en consecuencia, es una experiencia humana que todos compartimos. Ofrecete compasión por lo que sufriste, diciendo algo así como que puedas ser amable conmigo, que pueda aceptarme tal como soy. Coloca una mano sobre tu corazón o en cualquier otro lugar que te parezca adecuado y deja que la bondad fluya de tus dedos a tu cuerpo. Si sentís que necesitas quedarte acá por un tiempo, no dudes en hacerlo. No hay necesidad de ir más allá, ¿no? Si querés, nos quedamos acá. Puedes pausar el video o frenarlo. Si querés seguir un poco más, trata de entender qué fue lo que te llevó a cometer el error. Tómate el tiempo que necesites para considerar si en ese momento estabas bajo los efectos de algún factor procedente del entorno. ¿Estabas, por ejemplo, sometido a mucho estrés? ¿Se vieron algunos aspectos de tu personalidad activados de manera irracional? Tómate el tiempo que necesites para mirar más allá de vos y de tu interpretación personal de esta situación. También puede pasar que no cometiste ningún error y que solo tratabas de vivir tu vida del mejor modo posible. Mirá si puedes perdonarte diciendo una frase como que pueda empezar a perdonarme por lo que hice, que de manera consciente o inconsciente causó dolor a esta persona. Tomá finalmente la decisión, si te parece adecuado, de no volver a lastimar a nadie de esta manera, al menos en la medida de tus posibilidades. Bueno, los invito a pausar, escribir, sentir. Cuando quieran, seguimos con el video, que nos invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Primero, ¿qué te resultó más sencillo? Si perdonarte a vos o perdonar a los demás. ¿Pudiste abrirte al dolor de dañar a otra persona? ¿Pudiste ofrecerte compasión aunque no te hayas sentido merecedor de ella? ¿Pudiste identificar los factores que motivasen tu conducta? ¿Cómo te sentiste al pronunciar las frases del perdón?
¿Pudiste ponerte en contacto con la determinación de no dañar de ese modo a otra persona? Me gustaría dejar más espacio para esto, así que nada, les invito a cualquier tipo de feedback, me lo pueden compartir, ¿sí? Y dice, se necesita un valor especial para abrirse a los sentimientos de culpa y al remordimiento que afloran cuando nos damos cuenta de que hemos dañado a alguien. Nuestra decisión de no incurrir de nuevo en ese error será mayor cuanto más compasivamente podamos acoger esos incómodos sentimientos. Aunque haya personas que se preocupen por la posibilidad de que perdonarse a sí mismos les lleve a no asumir la responsabilidad de sus acciones, lo cierto es que perdonarse a uno mismo es en realidad un precursor del cambio verdadero.